Te pongo una situación. Imagina que estás con tu pareja, tienen un conflicto, tienen una discusión y ambos tienen esta sensación de que algo hicieron mal, que de alguna manera ese amor se pudo haber manchado por esa discusión o por ese conflicto. Vamos a hablar de cómo reparar esos momentos, cómo procesar un conflicto y sobre todo te voy a dar 10 reglas para que tengas en cuenta a la hora de hacer estos pasos, porque son muy importantes. Hay muchas personas, muchas parejas allá afuera, tal vez la tuya, que se quieren muchísimo, pero por no saber comunicarse pierden una relación muy bonita. Así que hablemos de esto. Lo que vamos a ver acá no se trata tanto de reparar la situación, sino reparar la forma en que se comunican ustedes dos. Y para eso te voy a dar 5 pasos muy importantes para que tengas en cuenta a la hora de reparar o de alguna manera procesar esta discusión, esta situación y que ustedes puedan entenderse de una mejor manera. Y antes que nada, permíteme presentarme, yo soy Will de Líneas de Conexión. He venido apoyando a las diferentes personas a atravesar una ruptura y a mejorar sus relaciones por más de 7 años. Así que bienvenido, si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas ya que es completamente gratis y me ayuda enormemente a mí y a las demás personas a que este contenido llegue a ellas. Quiero que veas acá en pantalla cómo hay dos tipos de pensamiento o dos tipos de actitud. Primero está el automático, podríamos decirlo. Y al lado derecho, la reparación o lo que buscamos acá, el procesamiento del conflicto. La primera se busca en determinar quién tiene la razón. Yo creo que estoy bien y tú estás mal. Y por el otro lado está el proceso de reparación. Acá no buscamos resolver la situación, sino buscamos entender la perspectiva de la otra persona. En el del caos se basa en atacar, en juzgar, en presuponer que yo tengo la razón, que tú eres la persona que está equivocada, que yo soy la víctima, tú eres el victimario, y de alguna manera nos quedamos ahí. En la otra esquina está la postura de un reportero objetivo. ¿A qué me refiero? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en la del caos se mezclan muchas cosas. Pasado, lo que está sucediendo, lo que creo que puede pasar. Y de alguna manera tampoco esta visión de mezclar diferentes asuntos durante la relación a la hora de resolver las cosas no da claridad a ninguno de los dos miembros de la pareja. Acá lo que se busca en el proceso de reparación es aislar ese hecho, ese acontecimiento y de alguna manera entender cómo la comunicación está funcionando ahí. Y aquí te voy a dar una regla para que pongas en práctica antes de aplicar estos 5 pasos. La regla de oro aquí es: estos 5 pasos solamente se pueden aplicar cuando el inundamiento emocional haya pasado, cuando la adrenalina y de alguna manera el cortisol se hayan reducido. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando estamos discutiendo con alguien y nuestras emociones están muy por arriba, es decir, la adrenalina y el cortisol están muy por arriba, activan en nosotros el deseo de lucha o huida. Queremos es buscar un beneficio a corto plazo. No estamos buscando de alguna manera pensar lógicamente y objetivamente sobre la situación. Y mucho menos queremos reparar. Queremos buscar el beneficio a corto plazo. Por eso es tan importante que esto que vas a ver a continuación lo hagas una vez se sientan los dos en un estado regulado a nivel emocional. Ahora veamos los 5 pasos. Lo primero es hablar de los sentimientos. Lo segundo es entender que las dos realidades son completamente válidas. Lo tercero es entender los triggers o desencadenantes. El cuarto paso, es entender las responsabilidades de cada uno. Y el quinto paso, que es el más importante, es ejecutar o planear planes constructivos para la relación, para que esa situación de ahí en adelante tenga otro destino. Así que veamos cada uno de los 5 pasos. Primero, hablemos de los sentimientos. Cada vez que ustedes tengan esta posibilidad de hablar sobre la discusión o hablar sobre el conflicto acontecido, hablen de cómo se sintieron. Pero hablar de cómo se sintieron no significa hablar de por qué me hizo sentir eso. No. Hablar de lo que se sintió es: yo me sentí agredido, yo me sentí irrespetado, yo me sentí poco visto, yo me sentí poco escuchado.
Estamos hablando como un reportero. Estamos hablando del clima sin echarle la culpa a las nubes. Muy importante, acá en este paso no se habla acerca de las intenciones de la pareja, porque esa es una interpretación tuya. Hablamos únicamente del yo. Yo me sentí así. Paso número 2, y este tal vez le cueste a muchas personas entender, pero es importantísimo. Entender que en una relación ambas realidades son igual de válidas. Por más de que tú entiendas o quieras entender que las cosas son de determinada manera y por más de que quieras entender que la otra postura no tiene lógica, para esa persona sí. Eso no quiere decir que de alguna manera tú tengas que entrar ahí y darle la razón en todo. No. Entender que ambas realidades son válidas es para validar que esa secuencia de acontecimientos tiene lógica en la cabeza de la persona. Que esa secuencia de acontecimientos sirve de alguna manera para esa persona para explicar qué sucedió y por qué sucedió. Estamos validando, no estamos justificando las acciones. Entonces, en este paso, ambos describen cómo es su realidad, cómo vivieron lo que sucedió. Nuevamente desde el yo, sin acusar al otro. Paso número 3, hablar de los triggers o desencadenantes. ¿Qué es un trigger? Es todo evento que sucedió en el pasado que se parece a eso que aconteció en ese momento y que generó la reacción. Todo acontecimiento pasado. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Porque cuando hablamos de nuestro pasado, compartimos nuestra experiencia, nuestra vulnerabilidad, le damos la puerta a la otra persona, a nuestra pareja, de entender por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué vemos las cosas como las vemos y por qué interpretamos lo que interpretamos. De esta manera se puede generar empatía y comprensión por el lado de la otra persona. Paso número 4, asumir responsabilidad. Esto es de las cosas más importantes porque requiere un acto de humildad enorme, porque acá implica que las dos personas estén dispuestas a verse en el espejo de la incomodidad y reconocer el posible daño que le pudieron haber hecho a esa persona, a su pareja, ya sea consciente o inconscientemente. Y acá, como tú puedes ver en pantalla, te pongo una fórmula muy sencilla. Reconozco el rol que tuve en ese momento, reconozco lo que hice, admito lo que estaba sucediendo en el momento y hablo de la reparación. Te pongo un ejemplo. Amor, querida, como tú quieras llamarle, reconozco que fui muy fuerte con mis palabras. Reconozco también que pude haberte hecho daño con ellas. Quiero que entiendas que también estoy pasando un mal momento a nivel financiero y a nivel profesional. No es para justificarme, ojo, es solo para que la persona entienda el contexto. Y propongo que cada vez que yo me sienta así, me tome un tiempo, 5 o 10 minutos, para bajar mis emociones y ahí sí hablar contigo. Acepto mi rol, hablo del contexto y propongo una solución. Y por último, número 5, ingeniería de planes constructivos. Esto es parte de los dos, porque una pareja y una relación consta de dos personas que cuando se unen crean algo más grande que ellas. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Entre las dos personas creamos un plan para ese tipo de momentos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuáles son las estrategias que vamos a utilizar? No para solucionar el momento, para saber cómo comunicarnos ahí. Ahora, antes de hablarte de los 10 errores que muchas parejas cometen al aplicar estos 5 pasos, que créeme que son 5 pasos que te pueden salvar una relación, porque no solo lo he probado, me ayuda muchísimo, sino muchas personas lo han probado. Esto es parte del laboratorio del amor de John y Julie Gottman, que es algo que se ha venido trabajando hace más de 10 años con diferentes parejas en diferentes países y seguramente te ayudará a ti muchísimo. Pero antes de hablar de eso, te quiero hacer una invitación importantísima. Te quiero invitar a mi comunidad Nova Vitae, que es un lugar donde puedes empezar a trabajar todo el tema del duelo amoroso, empezar a entender por qué te relacionabas como te relacionabas y mejorar tus relaciones para que tu próxima relación sea completamente distinta. Y si estás en una relación, excelente, porque ahí también trabajamos cómo los roles de la relación, las dinámicas influyen en cada una de las personas y cómo puedes mejorar tus conflictos, cómo puedes mejorar tu comunicación y cómo puedes mejorar el entendimiento con la otra persona.
Así que puedes usar el link de la descripción o usar el QR que te voy a dejar acá. Te invito, estás sumamente bienvenido o bienvenida y te espero por ahí. Ahora hablemos de los errores más comunes que las personas tienen al aplicar estos casos. Número 1. Alterar el orden, saltarse los pasos. No, esto se tiene que hacer así. Paso número 1, 2, 3, 4 y 5. El proceso requiere rigor secuencial. ¿Por qué? Porque es muy importante hablar de los sentimientos para no condensarlos, hablar también del proceso que yo viví, de los triggers, de las responsabilidades y la acción en conjunta. Así se crea la dinámica de colaboración y así también se resuelve el proceso emocional que ambas personas están viviendo. Segundo error. En vez de hablar del yo me sentí, yo siento esto, empezar a atacar el otro. Utilizar las críticas en vez de el lenguaje unipersonal. Por ejemplo, yo me sentí poco escuchado es muy distinto a tú nunca me escuchas. Por más de que quieras decir lo mismo, se oye completamente diferente. Y sobre todo, la segunda opción elimina por completo esta capacidad de reparación y esta capacidad de, nuevamente, regularse emocionalmente. Porque cuando tú le dices a la otra persona es que tú nunca me escuchas, pues lo que vas a hacer es subirle el cortisol, subirle el estrés. Tercer error, el kitchen sinking. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de kitchen sinking? Esto hace referencia a que cuando están hablando de algo, alguno de los dos o los dos traen acontecimientos que sucedieron hace un año, 2 años, un mes, 2 meses. Cuando se soluciona una situación, se habla de esa situación, no se habla de nada más. Otro error muy común, creer que la realidad del otro, por ilógica que te pueda parecer, no es válida. Recuerda, ambas realidades son igual de válidas. Que tú estés de acuerdo o no, eso no importa. Ambas realidades son igual de válidas. Lo importante es abrirse a entender cómo ve las cosas la otra persona. Que pueda que no estés de acuerdo, pueda que de alguna manera no te haga sentido, pero para esa persona sí. Esa persona que amas, que estás eligiendo. Ábrete a entender y a ver cómo se vive el mundo a través de los ojos de esa persona. Otro de los errores más comunes. Creer que lo que está sucediendo ahorita es un trigger. No todos son triggers. Acuérdate, los desencadenantes son esos eventos que sucedieron en el pasado que se están replicando o se parecen a lo que sucedió y que generan esta reacción emocional. Te pongo un ejemplo. Digamos que tú tuviste un accidente y tienes una fractura en un dedo del pie. Tú te rozas con el borde de la cama, con algún mueble y tocas ese punto. Tienes muchísimo dolor, seguramente gritas mucho. Tal vez otra persona desde afuera dice, oiga, pero ¿por qué está gritando tanto? No es para tanto, simplemente se rozó. Pero es que esa persona no sabe que tú tienes una fractura. Esa persona no sabe que tú tuviste un accidente ahí. Por eso es muy importante, uno, abrirse a entender que la otra realidad también es igual de válida y abrirse a entender el trigger, el desencadenante. Lo que sucedió en el pasado genera repercusión en el presente, pero eso tiene que ver con lo que sucedió, no lo que está sucediendo. Ahora, es muy importante que separemos lo que pasó en este momento, en el presente cercano, a ese desencadenante. Algo muy importante también, cuando nos abrimos a ver los triggers o desencadenantes de la otra persona, seguramente vamos a tocar viejas heridas. Es muy importante que seas muy comprensivo o comprensiva con ellas, porque ahí se abren viejas heridas de abandono, de rechazo, de humillación, de traición, de injusticia, que pueden afectar seriamente cómo la otra persona vive una relación y cómo se comporta contigo. Recuerda que esto no es para justificar a las personas, simplemente para abrirse a comprender el mundo de ellas. Y uno de los errores más comunes, mira, si te soy sincero, esto funciona en la gran mayoría de casos, pero hay momentos donde hay gritos, hay insultos, hay violencia, hay agresión. Esto requiere apoyo profesional. No requiere un esquema como tan simple como esto. Requiere de una intervención profesional. Y quiero que te lleves esto. Mira, las relaciones funcionales, sanas y satisfactorias no es que no tengan problemas. Tienen los mismos problemas que todas las parejas. De hecho, lo que hacen las relaciones funcionales y lo que hacen las relaciones satisfactorias
es que saben convivir con cierto tipo de problemas, pero saben comunicarse dentro de esos conflictos, algo que las otras relaciones no lo saben hacer. Porque el objetivo de todo esto no es resolver la situación, es mejorar la forma en que se comunican durante el conflicto. Así que si este video te sirvió, te invito a que dejes un like y también que comentes acá qué fue lo que más te llamó la atención. Y nuevamente te hago la invitación a que te unas a la comunidad de Nova Vitae. Ahí tenemos ejercicios, videos, módulos. También comparto material adicional para que te ayude enormemente en tu proceso de, uno, atravesar el duelo y segundo, mejorar tus relaciones.